de nuestra hermana Esther. Ella me dijo, esto es lo que Dios me está dando, motivando. Y la palabra va relacionada con lo que hemos venido hablando. Es más, desde el jueves, en la prédica de nuestra hermana Carmen, Dios nos habló sobre principios espirituales, principios de restauración en lo que respecta a levantar los muros de oración. Y entonces la palabra decía en la mañana más o menos así, que en la unidad está la victoria y que la unidad iba a hacer que muchos llegaran al Señor y que se afirmaran en el Señor, que es un tiempo de obediencia y no de hacer reinos por aparte. Cuando hablamos de reinos por aparte es un grupo que hace algo diferente a lo colectivo, a alguien que trabaja independientemente, y la palabra decía, ya no es tiempo de hacer grupos o reinos por aparte, sino unirnos como iglesia, obedecer la palabra y entender la visión y el llamado, porque a través de la unidad Dios iba a traer muchos a sus caminos, a formar parte del cuerpo de Cristo. Y cuando estemos unidos a través de la oración, gimiendo delante del Padre, no solamente vamos a ser inspiración para otros, sino tenemos que orar levantando muros espirituales por los lugares que nos rodean, es decir, el cantón de Goicoechea, que necesita nuestra oración urgentemente. Y se lo hago a manera de resumen porque era un poco más largo, pero lo principal era: en la unidad está la victoria. Si no hay unidad, no podemos avanzar. Y tomando esto como referencia, lo que Dios nos ha hablado, año de poseer la buena tierra, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con escuchar la voz de Dios y entender los tiempos y alinearnos a la palabra de Dios. Recordándole que cuando Dios le habló a Moisés de sacar al pueblo de la cautividad donde estaban en Egipto, el propósito era que tuvieran libertad. Pero Moisés, un hombre manso, un hombre de un carácter tranquilo, llegó y dijo: este pueblo me pesa en demasía, este pueblo ya no aguanto, no sé qué hacer con él. Y decía en el primer culto, y lo quiero preguntar hoy: ¿quién en la iglesia usted considera que es una persona mansa? Deme un nombre, por favor. En la mañana me lo dijeron rapidísimo. Deme un nombre. No, se lo voy a adelantar. Hermano Toñito, hermano Antonio. ¿Sí o sí? Es un hombre tranquilo, es un hombre manso. No estamos diciendo que no se enoja, todos nos enojamos, pero aquí yo tengo a mi amado hermano Juan, es un hombre manso, ¿cierto? Entonces uno lo pone como ejemplo. Y otro nombre por ahí, pero bueno, el tema aquí es que, bueno, hermano Lewis es un hombre manso, pero entonces ponemos estos ejemplos porque hombres mansos también pueden llegar a entrar en un desespero, como le pasó a Moisés. Y Moisés, un hombre manso, y dijo: Señor, no sé qué hacer, este pueblo me pesa en demasía, ya no sé qué hacer. Y le dijo el Señor: tráeme 70 hombres y voy a tomar de tu espíritu y voy a ponerlos en ellos, para que no lleves tú la carga solo. ¿Por qué menciono esto? Porque la clave es obedecer y trabajar. Y es precisamente lo que Dios ha puesto en el corazón: dar una palabra y que no hayan 70 hombres, sino 70 hombres, 70 mujeres, 70 niños, 70 ancianos, 70 jóvenes. ¿Para qué? Para todos juntos llevar una sola visión y entender que cuando Dios habla de poseer la buena tierra, tiene que ver con obediencia y trabajo. Y precisamente es la palabra que Dios dio en la mañana. Ya no es tiempo de trabajar por separado, sino en la unidad, y ahí va a estar la victoria. Y en la unidad precisamente levantando muros espirituales. Ahora bien, voy con lo otro. Usted se ha dado cuenta que cuando iniciamos el culto o antes de iniciar, ya hay un grupo de personas orando. Lo hemos hecho, sí, pero tenemos que intensificar la disciplina de la oración. Entonces, cuando usted entra a la iglesia, usted va a ver un grupo ya orando, y lo cual me lleva a decirle que cuando usted entre por la puerta de esta casa, véngase adelante, véngase al altar e involúcrese en el círculo, un círculo de oración. Esto no es solamente para el que sirve, es para toda la iglesia, para el que tiene algún servicio, me refiero yo, en alabanza, en arte, sino para toda la iglesia. Queremos que haya un círculo de oración constante en cada culto. Entonces, usted llega a la iglesia y ve que no ha comenzado, no haga estos. ¿Y a qué hora va a comenzar? Desde que llega, ya el culto inició, venga adelante, venga a orar. Y los ancianos, de manera respetuosa y con amor, pueden decirle: hermano, es tiempo de orar.
Pero usted dice, pero no hay nadie orando delante, no hay nadie con el micrófono, no hay necesidad. El culto va a iniciar desde que usted llegó. Si usted llegó en el culto a las 10:30, a las 10:10, 10:15, véngase al altar, involúcrese en el círculo de oración. ¿Por qué? Porque en la unidad está la victoria y nos es necesario orar como iglesia. Ahora bien, alguien está diciendo, pastor, yo oro en mi casa. Perfecto, todos debemos orar en la casa porque es nuestro culto racional. Pero como iglesia debemos tomar mayor fuerza, intensificar la oración y encender el altar desde que llegamos. Si en el culto de las 8 de la mañana llegamos a las 7:30, 7:30 estamos orando. Si en el culto de las 10:30 llegamos a las 10 de la mañana, ya estamos orando. Usted ve que un grupo sale y usted entra, usted diga, saluda al hermano, pero venga a orar. No hay que perder el tiempo. Dicho sea de paso, Job, hombres con propósito eterno, es el tema del viernes. No hay que perder tiempo, no pierdas el tiempo. Es año de avanzar, es año de poseer la buena tierra. Y aquí viene algo importante. Hay dos grupos, el grupo que obedece y el grupo que no obedece. Y yo espero que usted está en el grupo de esos 70 que llamó Moisés para derramar su espíritu. ¿Qué significa obediencia? Y la obediencia nos va, escuche bien, nos va a catapultar a cosas mayores. ¿Y dónde inicia la obediencia? En su vida y en mi vida. Es decir, lo primero a decir para usted y para mí es que yo necesito levantar muros espirituales a título personal. Usted necesita levantar muros espirituales y necesitamos que como familia nos levantemos y necesitamos que como iglesia nos levantemos a orar e intensificar la oración. De lo contrario, hermano, el enemigo puede ganar ventaja, porque una de las palabras claves en esta prédica es: tenemos que evitar la erosión espiritual. ¿Sabe qué es la erosión en el aspecto ya de físico, en el aspecto de una obra que se está levantando? Es cuando algo ya se está desgastando, se está desmoronando, se está desgastando, se está debilitando, hay una erosión en esa pared, en ese suelo, qué sé yo. Espiritualmente hablando, los muros espirituales, tenemos que evitar la erosión espiritual, donde alguien se conforma solamente con lo que tiene, cuando realmente Dios quiere más. Entonces, obediencia y trabajo es la clave para este año. Año de poseer la buena tierra. Sí, poseer la buena tierra de mi vida, la buena tierra de la disciplina, la buena tierra en todas las áreas, en todos los campos, pero principalmente poseer los muros espirituales, levantar muros espirituales. De eso significa, amada iglesia. Entonces vamos a ir al versículo que tenemos en esta hora, y está en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 9. O más bien, si ustedes me disculpan, vamos a leer primero Hechos 20:31. Nehemías, lo vamos a leer, sí, pero primero, si son tan amables, por favor, Hechos 20:31, porque quiero dejar este versículo como una base para entender que Dios lo que demanda en nosotros es obediencia. Hechos 20:31. Leemos la palabra. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Acá está hablando el apóstol Pablo y le está hablando a la gente que él pastoreó, que él discipuló, porque era la despedida de Pablo. Y quiero pedirle un favor a mis hermanos de Cabot, a Fabiancito, que si usted me hace el favor, vamos a leer exactamente versículo 28 al 31 en la versión del lenguaje actual. Si usted es tan amable, por favor, y me ayuda en la traducción del lenguaje actual, Hechos 20:28 al 31, para entender mayormente el versículo. Vea qué interesante. Hechos 20:28 en versión lenguaje actual dice: tengan cuidado, hablando el apóstol Pablo a la congregación, de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, es decir, ministros, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. El versículo 29 dice así: sé, y aquí quiero que preste atención bastante, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Y el versículo 30 y dice: también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y el versículo 31 que acabamos de leer dice: por tanto estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día,
no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Lo que quiero enseñarles es lo siguiente. El apóstol Pablo se estaba despidiendo de la congregación y les dijo: por 3 años les estuve aconsejando, por 3 años les estuve pastoreando, hablándoles de la palabra, y con lágrimas les aconsejaba. Y me llama la atención que el apóstol Pablo decía: cuando yo marche de este lugar, tengan cuidado, porque de entre ustedes se van a levantar gente con doctrinas erradas hablando cosas perversas. Estén alertas, porque cuando yo me vaya de este lugar, vendrán lobos feroces a querer afectar la obra de Dios. Pero el versículo clave 31 les decía: estén alertas y recuerden lo que por 3 años les dije. Ahí habla de obediencia, y el trabajo era mantenerse en la disciplina espiritual, porque los lobos rapaces se podían infiltrar y podían echar a perder la sana doctrina. Ahora bien, tomando este versículo, lo vamos a relacionar también con Nehemías capítulo 1. Ahora sí vamos a Nehemías capítulo 1, el versículo 1 al 9. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía la carga por el pueblo de hablar la palabra, de instruirlos, de que no se apartaran del camino. Y yo creo que todo líder espiritual, llámese pastor, llámese líder de algún ministerio, tiene que tener la carga por el rebaño, tiene que tener la carga también por la familia, de que la familia no se pierda. Usted y yo como ministros de la palabra en el hogar, porque todos acá pastoreamos el hogar también. Ya hablo a los hombres, hablo a las mujeres. Debemos tener carga por nuestra familia e instruirlos en el camino del Señor. Y Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 9, vamos a leer que también Nehemías tuvo una carga por la construcción del muro, por levantar muros espirituales. Y la Biblia dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, versículo 2, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Nehemías, seguimos adelante en el versículo 3, capítulo 1. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, Nehemías dijo: me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y el versículo 5 dice: y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Versículo 8 y 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Versículo 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amada iglesia, por espacio de 4 meses, Nehemías estuvo clamando por el pueblo. Por espacio de 4 meses, Nehemías, Dios le puso la carga. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que su familia, cuando hablo de familia, la familia espiritual, el pueblo estaba cautivo, y vio que Jerusalén estaba destruida, vio los muros derribados, todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios había levantado, todo lo que Dios había bendecido al pueblo, quedó en ruinas. ¿Por qué? A causa de algo que vamos a ver en este momento. Nehemías compungió su corazón. Nehemías dijo: Señor, el pueblo no puede estar así, el pueblo no puede estar en ruinas, el pueblo necesita levantarse. Y Dios puso la carga en este hombre y comenzó a orar. Por espacio de 4 meses comenzó a clamar para decirle: Señor, ten misericordia, porque él dijo, lloré, ayuné y oré. Todo líder espiritual debe tener una buena carga para pedirle al Señor que no se pierda nadie de su familia, que no se pierda nadie en la iglesia. Por eso leíamos lo que el apóstol Pablo decía: con lágrimas en mis ojos le dije,
Estén atentos, no se aparten del Señor, afirmen sus corazones, afírmense en la palabra. Y lo mismo Nehemías oraba delante de Dios. El pueblo se ha corrompido, el pueblo se ha perdido y estaba cautivo en Babilonia, y otros habían sido ya destruidos y el pueblo estaba destruido y la ciudad estaba en ruinas. Amada hermano y hermana, cuando leía esto, Dios trajo a mi mente, a mi memoria lo siguiente. ¿Sabe cuántos años gobernó Nehemías? 12 años. Y cuando yo leí 12 años, me puse a pensar, Dios nos ha permitido cumplir 12 años en esta casa. 12 años Él estuvo gobernando. No estoy diciendo que nos vamos a ir, no. Lo que quiero enfatizar es lo siguiente. En la mañana lo dije y lo voy a decir claramente, con mucho temor y temblor y con mucha humildad. La hermana Eugenia Marín en un momento se me acercó, esto lo repetí en el primer culto, y digo, estaba orando y Dios puso esta palabra de que has venido a ser como un Nehemías, me dijo la hermana. Y yo en ese momento no lo capté del todo. Cuando estaba leyendo esto, empecé a captar un poco más. Dice un Nehemías que viene a levantar muros. Pero ahora que vamos entrando esta palabra, vamos entendiendo más. Sí, precisamente, cuando Dios nos coloca en un lugar es para levantar muros espirituales junto con todo un pueblo. Y dijo, mira, 12 años Él gobernó y ya tenemos 12 años de estar acá por gracia de Dios. Ustedes han de acordar que en noviembre del año 2019 también comenzamos los muros espirituales. Y exactamente fue el 10 de noviembre del año 2019 cuando proclamamos el año de la buena voluntad del Señor, comenzamos a levantar muros espirituales. Y Dios ha venido también a hablarnos y a renovar esto en nosotros, de que es necesario que la iglesia en el año de poseer la buena tierra levantemos muros espirituales, porque la clave es la oración. Y por espacio de 52 días, ¿qué pasó en 52 días? Se levantó el muro. Y nosotros también simbólicamente y proféticamente vamos a levantar muros espirituales durante 52 días a partir de mañana. Cada semana vamos a estar orando y ayunando, y al final vamos a comprometernos a hacerlo cada semana para completar los 52 días, simbólicamente, proféticamente, levantando muros espirituales, dejando un cimiento espiritual para proclamar sobre nuestra vida, nuestra familia, sobre el cantón de Goicoechea, donde usted viva, Alajuelita, Coronado, qué sé yo, o de nuestra nación. Vamos a proclamar gracia, favor, misericordia, porque es necesario levantar muros espirituales. Ya no es tiempo de perder el tiempo, ya no es tiempo de dormir, es tiempo de estar apercibidos a lo que Dios quiere en usted y en mí. Por eso vuelvo y le repito, esta palabra es para usted, esta palabra es para mí, no es para el que no vino. El que no vino, no vino. Esta palabra es para usted, esta palabra es para que usted se arraigue, se afirme y se fundamente en la palabra, donde dice, necesito levantar muros espirituales, pero lo primero a hacer es, tengo que compungirme corazón, tengo que humillarme, tengo que orar, tengo que ayunar. ¿Por qué? Porque tenemos que pedir perdón por pecados personales, tenemos que pedir perdón por pecados a nivel de familia. Job se presentaba delante de Dios y le decía, Señor, perdona a mis hijos si han cometido pecado. Usted y yo debemos levantarnos por nuestros hijos. Acá dentro de nosotros tenemos familias que se han apartado del Señor, que están titubeando en el evangelio, o que creen en Dios pero no lo están amando como Dios quiere que lo amen. Es tiempo de levantar muros espirituales. Es tiempo de pedir perdón por pecados a nivel de familia y por pecados a título personal. Y aún decirle al Señor, líbrame de aquellas cosas que me son ocultas, porque hay veces tenemos cosas dentro de nosotros, no las sabemos, y que Dios tiene que sacarlas a la luz para nosotros corregir nuestra vida. Tenemos que pedir perdón al Señor por pecados también a nivel de la nación. A nivel de la nación, en las diferentes áreas, llámese medicina, llámese la música, las artes, llámese las leyes, llámese la medicina, ya la dije, llámese, qué sé yo, la agricultura, las comunicaciones, en los diferentes campos, en un estado, en los estados, quiero decir, en cualquier país. Se levanta el enemigo para afectar la nación, para traer cosas anti Dios, para traer leyes que no favorecen la obra de Dios o que no favorecen la moral de los pueblos. Entonces es necesario levantar muros espirituales.
a nivel de la nación, pidiendo perdón por los pecados de la nación, pidiendo perdón por los pecados que muchos sin darse cuenta lo han hecho, o que muchos han vuelto la espalda a Dios. Hay que pedir perdón y pedir misericordia por Costa Rica. Hay que pedir misericordia por nuestra familia, orar por nuestra familia. Vea, papá, mamá, esposo, esposa, hijos, nietos. Hay que orar, bendecir las generaciones. Es tiempo de levantar muros espirituales. Hay que orar también por nuestra vida, de no caer en un letargo espiritual, de no caer en el conformismo. Hay que pedirle al Señor la pasión, la carga, la buena carga que tuvo Nehemías. Él se dio cuenta que el pueblo estaba arruinado y dijo: no es posible, mi pueblo no puede estar destruido. Usted y yo debemos levantarnos por nuestra familia y decir: mi familia no tiene que estar así. Es tiempo de volver a la oración, es tiempo de volver al ayuno. Y es por eso, hermano, que hablamos una y otra vez en cada culto, en cada servicio. ¿Cuándo inicia el culto? Desde que usted entra por la puerta. No espere que alguien tome el micrófono, no espere que alguien esté orando. Usted ore. Es tiempo de levantar muros espirituales. Es tiempo de que usted y yo en la casa levantemos muros espirituales. Yo no sé la hora que usted ora, puede ser en la mañana, tarde o noche, pero es tiempo de levantar los muros espirituales. La oración cambia todo. La oración, ¿sabe qué pasa con la oración? Dentro de muchas cosas, refresca la visión, abre el camino, podemos ver mejor, porque cuando oramos tenemos visión espiritual, cuando oramos tenemos profecía, cuando oramos tenemos un camino abierto, porque Dios revela las cosas a aquellos hombres y mujeres que claman a Él con todo el corazón. La oración de Nehemías en la construcción del muro. Y cuando hablamos del muro era un muro físico, pero estamos hablando de muros espirituales. Y por supuesto también en Nehemías hablamos de la parte espiritual, porque ciertamente se construyó en 52 días el muro físico, pero también se restauró el altar, se restauró la palabra, se restauró la oración y la adoración. Y a lo largo de estos domingos vamos a ver el porqué de las cosas, porque vamos a estar estudiando sobre Nehemías, sobre muros espirituales. La oración de Nehemías incluía confesión de pecado. Hay veces decimos: yo no he pecado, y sabe que la Biblia dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Hay pecado de la carne, claro que sí, pero si nosotros sabemos que tenemos que orar y leer la Biblia y no lo hacemos, entonces ese es pecado. La confesión del pecado es importante, decirle: Señor, si hay alguna falta en mí, corrígeme, instrúyeme, redargúyeme, porque al final de todo, delante de su presencia estamos desnudos. A Él no se le va nada, estamos abiertos delante de Él, y es importante confesar nuestros pecados, pedir perdón, repito, por lo de la familia, por lo de la iglesia, por lo de la nación, porque Nehemías no solamente oró por su familia, oró por la nación que estaba destruida. Usted y yo debemos entender que la confesión es importante para decirle al Padre: si hay algo que no te agrade, quítalo, desarráigalo de mí. La oración de Nehemías tenía recordatorios a Dios de su palabra. La oración de Nehemías tenía interés por la gloria y los propósitos de Dios. Es importante tener hambre y sed de justicia e interesarse por los planes de Dios, por los propósitos de Dios. Señor, ¿qué tú quieres conmigo? Ciertamente es importante prepararse y trabajar y moverse en este mundo. Es importante coronar una carrera, pero nunca será más importante que coronar nuestra vida delante de Dios en obediencia, en gracia y favor, porque podemos tener todo en el mundo, pero si no tenemos nuestra voluntad alineada a la voluntad de Dios, nosotros seremos pobres. Y la Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Hay gente que es próspera humanamente hablando, pero es pobre de corazón y de espíritu. Hay gente que es próspera en lo que hace, pero es pobre en llamado. Y le voy a decir algo importante: el que es llamado es marcado, y el que es llamado nunca va a estar quieto, y el que es llamado, Dios siempre va a estar hablando. El que es llamado es marcado de tal manera que no podemos escondernos. Podemos ir a Australia, a China, a Paraguay, qué sé yo, a algún lugar del mundo, y ahí el Espíritu Santo nos va a hablar, porque el que es llamado es marcado. Entonces tú y yo somos llamados, tenemos identidad de hijos, y Dios nos habla a título personal a cada uno para hacernos entender que los muros espirituales se tienen que levantar para algo mayor. ¿Por qué? Porque debemos estar interesados en los propósitos de Dios. La oración de Nehemías también era por los hijos de Israel. Pero algo importante que quiero que prestemos atención, abriendo los oídos espirituales, es que ¿cuál fue la causa por que el muro fue derribado? ¿Cuál fue la causa por que el pueblo fue llevado cautivo?
Y la causa la vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y vamos a leer, leamos del versículo 11 al 19. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 al 19. Vamos a leer la causa por la cual el pueblo fue llevado cautivo y por la cual también los muros fueron derribados y empezaron a perder todo. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Versículo siguiente. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Y qué dice? No se humilló. ¿Cuál es la clave? Si cometemos pecado, humillarnos, pedir perdón, pedir gracia y seguir adelante. Pero dice que él no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de ¿quién? De Jehová. Porque Dios nos está hablando también en esta hora, usted y a mí. Versículo siguiente. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes, hermano, esto sí es triste. Todos los principales sacerdotes y el pueblo, que dice, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Vean que Dios tenía tanta misericordia que seguía hablando y el pueblo no entendía. Versículo siguiente. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Vean qué triste. Y menospreciaban sus palabras, las profecías, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Siempre hay un límite, hermanos. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada. ¿A quiénes? Mató la vitalidad, mató a la juventud en la casa de su santuario. Escuche esto, hermano. Sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Hagamos un alto. Esta palabra decrépito es aquella persona que ya está en un estado crítico, que está a punto de morirse o a punto de derribarse. Ni siquiera perdonaron a los que estaban ya en una situación difícil en sus vidas. No perdonaron a los ancianos, no perdonaron a nadie. Todos los entregó en sus manos. Porque te voy a decir algo. El enemigo, cuando viene a atacarte, no va a tener misericordia ni tuya, ni de tu familia, ni de tu descendencia. Te viene con todo. Él no tiene misericordia. Por eso es necesario levantarnos con autoridad. El versículo siguiente dice así. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, ¿quién se los llevó? Hagamos un alto. No es posible que el enemigo nos siga robando. No es posible. Repito, tenemos que prepararnos para lo que viene. Jóvenes que están en la universidad y que están en sus carreras, adelante, sean los mejores y prepárense para los puestos que vienen. Eso es una parte importante. Pero lo otro es, la oración está por encima de tu profesión. La oración está por encima de tu talento, tu don, tus capacidades, tus habilidades. ¿Por qué? Porque sin oración no tenemos dirección, sin oración no tenemos visión. Entonces Babilonia se llevó todo a causa del pecado. Sigamos adelante, por favor, si son tan amables. Y dice, y quemaron la casa de Dios. Eso es triste. Quemaron el templo donde adoraban a Dios. Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. La causa por la cual el muro fue derribado y también los muros espirituales fue el pecado. ¿Por qué? Porque ellos se abocaron más a lo que la nación decía, a lo que el Estado decía, a la cultura, al movimiento, a la tendencia, a la moda, y se olvidaron de estar alineados con la voluntad de Dios. Abramos los oídos espirituales, iglesia. Dios no nos ha llamado a conformarnos a una cultura anti Dios. Escuche bien, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Tenemos que relacionarnos con todo tipo de personas,
No somos perfectos, somos imperfectos, pero al creer en un Dios perfecto, Él mismo nos va a encaminar en su gracia, a favor y su santidad. Pero aunque estamos en el mundo, tenemos que hacer negocios en el mundo, tenemos que relacionarnos con diferentes personas, tenemos que movernos, estudiar y trabajar, pero no somos del mundo. Y hay cristianos que han comprometido los principios y valores por quedar bien con un grupo, por quedar bien con una tendencia. Y el cristiano no anda ni por moda ni por tendencia. El cristiano anda por principios y valores espirituales escritos en la palabra, cuyos mandamientos el pueblo no obedeció y se abocó a una cultura anti Dios y cometieron pecados y se olvidaron de Dios, y por lo tanto vino ruina física, escuche bien, y ruina espiritual. Cuando el pecado entra, no solamente arruina lo espiritual, sino también lo físico. Y te lo pongo como ejemplo. Dice la Biblia que el ojo es la lámpara del cuerpo. Tú vuelves a ver a una persona a los ojos y te das cuenta de lo que hay en su alma. Si tú por el Espíritu Santo disiernes lo que esa persona transmite a través de los ojos, te vas a dar cuenta que tiene tristeza, que tiene dolor, o que tiene ira, o que tiene cosas que a Dios no le agradan, porque el ojo es la lámpara del cuerpo. Entonces, la misma Biblia dice que si tu ojo es malo, quítalo de tu vida, hablando espiritualmente, para poder entrar al cielo, dando a entender que si hay cosas que a Dios no le agradan, tenemos que quitarlas para que venga su gloria y limpie y transforme. Pero el pecado fue la causa de que el muro fue derribado, el muro derribado. Y escuche bien, cuando usted y yo pecamos delante de Dios, tenemos que venir a su presencia, arrepentirnos y no volver al lugar donde una vez estuvimos, sino enfocarnos y alinearnos con su voluntad. Porque de lo contrario, si no oímos la palabra y no obedecemos a los mandamientos, haremos que nuestra vida sea un fracaso y por ende vamos a arrastrar a nuestras generaciones al fracaso. ¿Me está escuchando? Tenemos un compromiso grande, porque detrás suyo viene una generación y no podemos tomarnos o darnos el lujo, mejor dicho, de vivir una vida liviana, una vida apática, cuando Dios quiere una vida activa en la oración. Recuerde que Nehemías se compungió, oró, ayunó y le pidió al pueblo por una renovada manifestación de su gloria, de su amor. Lo que antes habían vivido tenía que regresar, el muro tenía que ser levantado, la restauración del altar, la restauración de la oración tenía que volver. Y la Biblia dice que Nehemías, en conjunto con otros compañeros, hicieron que Dios moviera su mano. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco el otro domingo. Sin embargo, quiero enseñarle algo a través del Salmo 137, versículo 1 al 4. En lo que usted busca Salmo 137, 1 al 4, lo puede anotar. Los muros de su herencia espiritual se derribaron. Estoy hablando del pueblo de Israel. Y entró el caos espiritual. Empezaron a vivir como habían vivido siglos antes en Egipto, como esclavos de una potencia extranjera. Y Dios ya no quería que fueran esclavos de un día, de donde un día Dios los sacó. Dios no quiere que vuelvas a ser esclavo de donde un día Él te sacó y te renovó. Dios quiere en ti, en mí, una renovada manifestación de su gloria. Pero quiero enseñarle a través del Salmo 137, versículo 1 y 4, qué fue lo que pasó o qué sentía el pueblo de Israel cuando estaba en Babilonia. El pueblo decía: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Y aunque llorábamos, acordándonos de quién, de Sión, de Jerusalén, de lo que Dios había hecho. Ellos estaban cautivos por su pecado, la ciudad estaba destruida y decían: estamos tristes por lo que hemos hecho. Nos acordamos de Sión. En Sión estaba la bendición, en su presencia estaba la gloria, en su presencia estaba la fuerza que necesitamos, y estaban tristes. Y el versículo 2, vean lo que dice, amada iglesia: sobre los sauces, en medio de ella, ¿qué pasó? Colgamos nuestras arpas, los instrumentos. Hagamos de cuenta que esto es una guitarra, y en ese tiempo las cuerdas eran diferentes, dice, pero colgamos nuestras arpas, colgamos los instrumentos, y dijeron: no podemos, las vamos a dejar ahí, no podemos cantar. Versículo siguiente dice: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Hermanos, canten las alabanzas. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: canten los cantos que cantaban en Jerusalén, canten los cantos de Sión. Y el versículo 4 dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová
en tierra de extraños. El versículo está claro. Cautivos les decían los babilónicos: ¿por qué no cantan esas canciones lindas que ustedes cantaban? Me gozaré, gozaré, gozaré. Y colgaron los instrumentos y dijeron: no podemos, porque estamos tristes. Es más, no podemos cantar en una tierra donde Dios nos ha llamado a estar. Es tierra de extraños. No podemos cantar en tierra de pecado. No podemos cantar, no podemos orar, no podemos movernos. ¿Sabe, hermano, que debemos conquistar esos terrenos y levantar muros espirituales para volver a la oración, a la palabra, a la intercesión, el ayuno, cosas básicas que deben haber en una iglesia? Nosotros, Eterna Alabanza, no somos una iglesia perfecta. Creemos en un Dios perfecto y aquí venimos los imperfectos, que venimos a aprender y a ser renovados. Pero si algo queremos en nuestro corazón, es no desviarnos de la sana doctrina. No queremos desviarnos de la sana doctrina. Yo a veces escucho que aquella iglesia es así, que aquella iglesia será así. Aquí Dios nos ha dado una dirección de mantener los principios, aunque nos digan fanáticos, retrógradas, que nos digan anticuados. No podemos desalinear nuestra vida espiritual. No podemos llevarnos por la tendencia, no podemos llevarnos por el show, no, hay que volver al ayuno y a la oración, es lo básico. Pero lastimosamente hay personas, y no hablo de acá, que miden a una iglesia por los lujos, por el equipo, por el edificio. Y una iglesia no se mide por eso. Una iglesia se mide por el carácter espiritual que emana del corazón que ama a su Dios. Repito, no somos una iglesia perfecta, pero le pedimos al Señor: ayúdanos a mantenernos en la sana doctrina. Ayúdanos que nuestros jóvenes sigan hablando un lenguaje ético. ¿Saben por qué les hablo de la ética? Porque hoy en día la ética se ha perdido en las iglesias. Y no lo digo porque yo sea perfecto y porque sea más que otros. Lo digo porque Dios nos ha enviado o mandado a hacer la diferencia aún en nuestro lenguaje. No, pastores, que estamos en el siglo XXI y los jóvenes son otra onda, son otra cosa. Mire, hermano, podemos llegar a cualquier siglo y usted me puede decir que la juventud, que los parámetros de la Biblia son unos solos y no son negociables. Que Dios nos libre a nosotros de consentir algo que no está bien, o de consentir nosotros mismos algo que no está bien, y decirle: Señor, quítalo de mí, porque es tiempo de tener disciplina, es tiempo de derribar muros que no te agradan y levantar muros espirituales de consagración. Amén. Ayer hablábamos precisamente con unos hermanos, algo breve, de que la esencia lastimosamente se ha perdido muchas veces en la vida cristiana. Y a veces somos apariencia y no esencia. La apariencia es: aquí estoy yo, ya vine al culto, levanté las manos. No, la esencia es cuando estás en tu casa. La esencia es cuando estamos a solas. La esencia es en tu trabajo, en tu estudio. Esa es la esencia del cristiano. Pero, amada iglesia, la pregunta sería: ¿qué muros se han derribado en su vida y en mi vida? Tal vez en algunos egoísmo, falta de disciplina, la postergación, la inmoralidad, el hecho de no tener tiempo para Dios, el compromiso con el mundo y la rebelión han llegado y sembrado sus horribles semillas. Hagamos un autoexamen. ¿Estamos buscando a Dios en oración por convicción o por tradición? Hagamos que nuestras generaciones busquen a Dios por convicción y no por tradición. Que nuestros hijos amen a Dios por convicción, no solamente porque papá y mamá quieren que vaya a la iglesia, sino por convicción. Pero hay que orar. No existe otro método más efectivo que la oración. Y usted dice: pastor, pero yo oro y no veo nada. ¿Y quién le dijo a usted que tiene que ver para orar? Usted tiene que orar y Él va a hacer lo posible, el Señor. Amada iglesia, pero decía alguien: el que ora no peca. ¿Y qué pasa con el que peca? Es porque deja de orar. ¿Qué le parece si lo repetimos? El que ora no peca, y el que peca es porque deja de orar. Porque la oración nos mantiene alineados. Y esto lo dije una vez y lo voy a repetir para ir concluyendo.
se dijo de un hombre llamado Hudson Taylor. Esto ya lo había dicho yo en una ocasión. Este hombre llamado Hudson Taylor dijo que el sol nunca salió durante 40 años en la China, oiga, sin que Dios lo hallara a él de rodillas, orando a favor de esa gran tierra. ¿Sí me comprendió? Antes de que saliera el sol, ya él estaba delante del Señor. Antes que aparezca o que raye el alba. ¿Te has visto cuando está rayando el alba? Está oscurito y empieza a aclararse todo. Qué lindo. Eso solo lo hace Dios. Antes de eso, de madrugada te buscaré. ¿Cansado? Sí, la carne nunca va a querer, pero es necesario doblegar nuestra carne y decirle: Señor, es necesario levantar muros espirituales en mi vida, en mi familia, en la iglesia y a favor de la nación, tal y como lo hacía Nehemías. Entonces este hombre, Dios lo encontraba de rodillas. Que el Señor sea nuestra primera cita, que el Señor sea nuestra primera llamada. No hablo de usted, pero hay personas que nomás se levantan. Nomás nos levantemos, mejor le voy a dar otro número. Apúntelo, Jeremías 33:3, es el teléfono de Dios. Este teléfono lo escuché desde que me convertí en el año 1987. Me dice el pastor: el teléfono de Dios es este. ¿Cómo el teléfono de Dios? Márquelo, vaya, márquelo. ¿Cómo que vaya, márquelo? En la Biblia, muchacho. Ok. Jeremías 33. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el Señor nunca nos deja en visto, es cierto. ¿A cuántos los han dejado en visto como a mí? Y este hermano me dejó en visto.com. Pero Dios no nos deja en visto. A él no se le acaba la batería. Allá siempre hay internet. En el cielo siempre está el wifi activo. O como alguien dijo por ahí, el wifi. El wifi siempre está activo en el cielo. Amada iglesia, la reconstrucción requiere esfuerzo. La constancia es la necesidad de nuestra hora, pero la erosión es nuestra constante batalla, poco a poco. El proceso se pone en movimiento. Nadie se vuelve repentinamente vil. La decadencia moral, como lo vimos, ocurre cuando se afloja el primer tramo de mezcla y uno de los ladrillos cae a un lado, usted lo deja ahí caído, luego cae otro y así sucesivamente. Yo no soy experto en el área de la construcción, pero aquí tenemos expertos y tengo a mi hermano Martín. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una pared no tiene fundamento? Solamente se levantó un muro. Tarde o temprano se cae porque no tiene cimiento. ¿O qué pasa si se levanta una pared y medio se repella? Con el tiempo se va erosionando. Con el tiempo ¿por qué? Porque está mal hecha. Pongo este ejemplo porque espiritualmente es lo mismo. Lo que no tiene fundamento, tarde o temprano va a caer. Lo que no está bien afirmado en el Señor, tarde o temprano se va a erosionar. Nos es necesario levantar muros espirituales. Amada iglesia, seguiremos hablando el otro domingo, pero antes de orar quiero que por favor nos comprometamos. Y los que están de manera virtual allá en sus hogares, pónganos por favor ahí a través de la red social qué día se compromete a orar y ayunar. ¿Cuántos podemos ayunar mañana lunes? Orar y ayunar. Podemos hacerlo parcial o total. Yo le recomiendo hágalo parcial para comenzar poco a poco. Oración, ayuno. ¿Tenemos para mañana lunes? Gracias, hermano. Tenemos unos 3. Con 3 o 4 yo me conformo porque es necesario. El día martes, si son tan amables. Gloria al Señor, los martes toma más fuerza. El día miércoles, orando y ayunando, levantando muros espirituales. El día jueves, hermano, por favor. Acá tenemos, hermanos, allá. El día viernes. Gloria al Señor. Y el día sábado, ¿quién compromete su pinto? ¿Quién dice a un lado el pinto el sábado? Gloria, no, levanten la mano, quiero ver los valientes del sábado. Gloria a Dios, amén, gloria al Señor. Y el día domingo deberíamos de ser todos, hermano, orando y ayunando. ¿Por qué? Levantando muros espirituales. Entonces lo vamos a hacer cada semana hasta cumplir 52 días de manera profética y simbólica, y Dios nos va a dar victoria porque el fundamento es la oración,
porque es el año de poseer la buena tierra. Nos ponemos en pie, amada iglesia, y levantamos nuestra voz, nuestras manos para decirle al Padre, gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bendición de llamarte Padre, y por la bendición de haberte adorado y exaltado, y por tu palabra que es bendita, es poderosa, es eficaz. Repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, nos levantamos no en nuestra fuerza, sino en tu nombre y en tu fuerza, a levantar muros espirituales en nuestra vida personal, familiar, en nuestra vida de iglesia, y orando a favor de la nación. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, danos fuerza, danos valentía, danos osadía, danos de nuevo. Nos levantamos en el nombre de Jesús a levantar muros espirituales, y creemos que Dios nos va a dar victoria. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, guárdalo, prospéralo, encamínalo en tu verdad, y haznos fuertes a través de la oración, porque este es el año de obediencia y trabajo, de poseer la buena tierra, y la oración nos va a dar firmeza, seguridad y visión espiritual. Padre, sea tu bendición sobre tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga amén y amén.